Aleluya. Y así te voy a invitar a que te pongas en pie y vamos a adorar al Rey. Sí, Señor. Señor, tomamos control y autoridad, Señor, en el mundo espiritual y declaramos, Señor, los cielos abiertos para que tu adoración fluya, Señor. Para que tu adoración fluya como un río, Señor. Activamos esos ríos, Padre, en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Nombre sobre todo nombre, dice la palabra de Dios, que a Él se le dio autoridad sobre el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad le fue dada en los cielos y en la tierra, para que en el nombre de Jesús se rompan todas cadenas. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para
romper, cadenas romper, cadenas romper. Señor, te damos gracias por esta mañana de adoración y gracias por la manera preciosa en que con adoración nos preparamos para recibir tu palabra. Predicaremos acerca, Señor, de la Navidad en la ciudad, pero reconocemos, Dios, que sobre nuestras ciudades muchas veces pesan principados y potestades de maldad, Dios, principados y potestades de las tinieblas que pesan, oh Dios, sobre nuestras ciudades y que imponen muchas veces, oh Señor, muerte, destrucción, tinieblas. Y estamos en esta mañana, el pueblo tuyo, levantándose en el nombre de Cristo para establecer el reino y levantándonos, oh Dios, no en opiniones ni en instituciones sociales. Nos levantamos en la institución más eterna, nos levantamos en la institución más general, nos levantamos en la institución indetenible que es el nombre de Cristo, porque dice que al nombre de Cristo ni las puertas del infierno lo detienen. Así que hoy vamos allí en el nombre de Jesús a las alturas y proclamamos que sobre nuestra ciudad hay libertad en el nombre de Cristo, que los principados y las potestades tienen que huir en el nombre de Cristo, porque si las puertas del infierno no prevalecen contra el nombre de Cristo y contra su iglesia, estamos declarando que en esta mañana tu pueblo se levanta con tu palabra para ir contra las puertas del mismo infierno y declarar que en esta ciudad se levanta un ejército en el nombre de Cristo para disipar las huestes de las tinieblas y para establecer el reino de los cielos. Se levanta un ejército, se levanta un ejército, se levanta. Si eres parte de este ejército, cántalo. Si eres parte de ese ejército, levántate en el nombre de Cristo. Un ejército se levanta, se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Sea eso, Señor, lo que sucede por medio de la proclamación de tu palabra, oh Dios. Más que estudiarla, además de estudiarla, vamos a proclamarla, vamos a establecerla. Tu palabra establece tu reino sobre nuestra ciudad. En esta mañana bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre de Cristo? Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios. Vaya conmigo ahí a la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 1. Allí encontramos uno de los relatos más detallados, más granulados de la Navidad. El relato que nos cuenta Lucas acerca de los sucesos de la llegada de Jesucristo al mundo. Están allí en capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Y allí encontramos el primer texto para el primer domingo de este Adviento 2018. Sí, aunque no lo crea, aunque le parezca que fue ayer, ya llegó la Navidad de nuevo. Alabado sea el Señor. Y ahorita pues llega el 2019 ya. Y no nos estamos poniendo viejos, nos estamos poniendo lindos. Para gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios por eso. Comenzamos esta serie de Adviento 2018, la serie en la que hablaremos acerca del camino de la Navidad, del sendero de la Navidad. Estaremos viendo durante el camino de la Navidad, en los sucesos que tuvieron que ver con la primera Navidad, hubo lugares, hubo espacios geográficos muy específicos en los que Dios se manifestó. Es decir, que por medio de esta serie tú vas a descubrir los lugares donde Dios escogió manifestarse al mundo y su significado para entender el plan de salvación de Dios para nuestro mundo. Pues no solamente eso, los lugares, también vas a conocer los personajes que protagonizaron en esos lugares y la revelación de Dios por medio de ellos, las cuales te llevarán a la comprensión superior de tu misión en el tiempo y en el espacio que Dios te ha propiciado vivir 2000 años, más de 2000 años después. Estaremos hablando de la Navidad en la ciudad en el día de hoy. En el domingo que viene hablaremos de la Navidad en el camino. En el otro más arriba hablaremos de la Navidad en el valle. Y después estaremos hablando de la Navidad en el establo, ya cuando estemos aproximándonos a Navidad. Así que no se pierda esta serie. Vamos a encontrar los lugares
y su significado. Vamos a comprender, vamos a encontrar ahí los personajes que estuvieron en esos lugares y nos van a ayudar a comprender cómo nosotros podemos cumplir la misión de Dios y el propósito de Dios aún más de 2000 años después, en los lugares de la Navidad que nos ha tocado a nosotros vivir. Navidad en la ciudad. La ciudad es un tema pues muy controversial. Hay veces que no entendemos muy claro qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la ciudad. Lo que va a escuchar a continuación va a hablar acerca de la ciudad, la provincia y los nombres. Usted va a escuchar en estos dos versos, 26 y 27 del libro de Lucas, usted va a escuchar la ciudad, va a escuchar la provincia donde estaba esa ciudad, y usted va a escuchar también los nombres de las personas que protagonizaron la Navidad en aquella ciudad. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Es decir que ese texto nos está dejando claro que era la ciudad de Nazaret, el pueblo de Nazaret en la provincia de Galilea. Cuando usted dice, bueno, y esa parte estaba en el pueblo de Israel, pues nos vamos a dar cuenta que si queremos ser un poquito más específicos, Galilea no era considerada dentro de la geografía de lo que se conoce como el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Galilea estaba al norte de Samaria, y cuidado con decirle a un judío que Samaria era pueblo de Israel. Así que Galilea estaba más al norte de Samaria. De allí eran María y José. José era descendiente de David, pero no vivía en la ciudad de David. José era descendiente de David, pero no vivía en la provincia donde se instituyó el descendiente, el patriarca de David, que era la ciudad, la tribu de Judá, de donde descendió David. Allí al sur, en la tribu de Judá, en la región de más al sur es donde se encuentra Belén. Por eso José tuvo que regresar a de donde él era a empadronarse. ¿Por qué? Porque la manifestación de la Navidad, hay gente que piensa, y quizás la inercia de la Navidad, preocupado tanto por los regalos y porque qué le voy a regalar, y las últimas, mi hijo que me pidió el último teléfono, y mi hija que me pidió el último esto, lo otro y todas las cosas, pues muchas veces le pasamos rapidito por arriba la historia de Navidad y nos creemos que este suceso fue en Belén. No, fue bien al norte, fue en un país que era considerado región, dice que Galilea de los gentiles, Galilea de aquellos que no eran judíos. Allí vivían dos judíos llamados María y José. En medio de esa ciudad fue donde se manifestó el ángel Gabriel a María, y después más adelante en sueño se manifestó Dios a José. ¿Dónde Dios se revela? Si tú te pones a ver dónde Dios se reveló a estos dos personajes, nos daremos cuenta que tenemos que ver el contraste que está estableciendo Dios con el judaísmo. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba bien lejos de Galilea. Jerusalén estaba bien lejos de Nazaret. Y para el judaísmo, el lugar donde debía manifestarse Dios, el lugar donde había que ir a ver a Dios a épocas determinadas, y también dice la Biblia que no fueran a verlo con las manos vacías, que trajeran también sacrificio. Si tenías buena posición económica, traías un cordero. Si tenías un poquitico menos posición económica, trae 2 tórtolas y unos palominos. Pero el lugar a donde había que ir a ver a Dios era a Jerusalén. Para el judaísmo, a Dios había que ir a verlo. Para el judaísmo, para la religión, la manifestación se encuentra como un ir al lugar de la revelación, ir al lugar de la manifestación. Por eso la Navidad rompe los esquemas y nos damos cuenta de que no son María y José los cuales tuvieron que venir a Jerusalén a que el ángel de Dios le hablara en Jerusalén, sino que dice que el ángel de Dios se le manifestó ¿dónde? Fuera de Jerusalén. Así que tenga cuidado, preste atención a lo que le estoy diciendo. Dios se te va a manifestar donde menos tú piensas. Dios se te va a presentar delante de tus ojos. En otras palabras, vas a encontrar palabra de Dios en los lugares más impensables que tú pudieras
encontrar. En otras palabras, si muchas veces no escuchamos la revelación de Dios, si muchas veces no recibimos palabra de Dios, dirección de Dios, y andamos metiendo tanto el pie, andamos cometiendo tantos errores, es porque tantas veces queremos encasillar a Dios en una geografía y no nos damos cuenta que allí en la ciudad donde tú estás, allí en el lugar donde tú estás, allí en la condición donde tú estás, Dios se te puede revelar. Eso es Navidad. El cristianismo, fíjese que para el judaísmo había que ir a Jerusalén, ir al templo e ir al sacerdote. Para el cristianismo no es que ir para el cristianismo es Dios viene. Dios viene a mí, a mi vida, me hace su templo y no me dice no solamente que vaya a ver al sacerdote, me constituye un sacerdote. Fíjese cómo la palabra de Dios empieza a contrastar la religión y está diciendo no es ir es que Dios viene a donde tú estás. No es que no es que ahora el templo, sí está bien venir al templo, pero acuérdate mejor, tú eres templo del Espíritu de Dios. No es que el sacerdote, no es que el pastor, no, espérate, es que te dijimos el domingo pasado que tú eres sacerdote, tú eres sacerdotisa de Dios en tu casa donde Dios te ha puesto. Así que eres templo del Espíritu de Dios y eres sacerdote del Altísimo en la ciudad, en el lugar, en el espacio donde Dios te ha puesto. La ciudad se refiere al origen. La ciudad se refiere a mi origen, o tantas veces a las cosas que no podemos cambiar. La gente dice donde me tiró la cigüeña. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Por qué la cigüeña me tiró donde me tiró? No, cuentos, fábulas, imaginaciones, eso no existe. Es una otra manera de decir por qué nací donde nací. Pero cuidado, porque la Navidad en la ciudad, vamos a ver, para que usted vaya empezando a entender la revelación de Dios para su vida en esta mañana específica. La Navidad en la ciudad se refiere a nuestro origen. Se refiere a las cosas que no podemos cambiar. Entre ellas, la familia. ¿Usted puede cambiar a su familia? La que nos dio es la que nos tocó. Usted puede cambiar su cultura. Ay, yo hubiera querido pues nacer en la cultura inglesa, tomar el té a las 6 de la tarde. No, te tocó nacer en la boricua que le echan bastante agua al café. No creo. Gloria a Dios, aleluya. O en Cuba que no hay café, lo que hacen es tostar chícharo. Se refiere al origen, se refiere a las cosas que no podemos cambiar. Pero fíjese, pasamos la vida tantas veces batallando. Pasamos la vida tantas veces batallando con las cosas que no podemos cambiar. Pasamos la vida tantas veces batallando con tratar de salir del lugar de donde estamos, tratar de salir del espacio donde nos encontramos, que no nos damos cuenta de que para salir del lugar donde nos encontramos, para cambiar mi condición, primero tengo que cambiar mi posición. No cambiarás tu condición hasta que no cambies ¿qué cosa? Tu posición. Hay condiciones que no cambiarán hasta que yo no cambie mi posición. En otras palabras, cuando yo no cambio mi posición en medio de mi condición, me vuelvo parte del problema en vez de ser parte de la solución. Me vuelvo parte del problema en vez de ser parte de la solución. Por eso Pablo decía, como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. es decir, que no te quedes donde estás en este siglo, sino que ¿qué? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dime si ya vas entendiendo el primer mensaje de la Navidad 2018 para tu vida. La Navidad de Dios, mejor dicho, la revelación de Dios ocurre en tu ciudad, en tu condición. Allí en tu ciudad, en tu condición, Dios va y se te revela. La revelación es el medio que Dios usa para moverte en medio de tu condición y moverte fuera de tu condición. Es decir, que allí en la ciudad, en mi condición, yo tengo que dejar que Dios cambie mi posición. Una de las cosas que hace el Evangelio es cambiar la manera en que nosotros vemos
nuestro pasado. Dime si esa ha sido nada más mi experiencia o dime si eso ha sido la tuya también. Cuando llega la palabra de Dios a nuestras vidas, cambia la manera en que nosotros vemos nuestro pasado. Cambia la manera en que nosotros vemos nuestro pasado. Tenemos que aprender a movernos, a cambiar de posición dentro, a cambiar la manera en que vemos nuestra ciudad, a cambiar la manera que vemos nuestra condición, porque ese es el medio que Dios va a utilizar para sacarnos de nuestra condición. Te lo voy a demostrar con 3 ejemplos. Y si está en la Biblia es porque funciona. Vas a escuchar 3 nombres que antes que Dios los sacara de su condición, tuvieron que cambiar su posición, aún dentro de su condición. Moisés tuvo que cambiar su posición en medio del palacio del faraón. De ser un egipcio empedernido gozando de todos los placeres, dice que un día vio maltratar a un esclavo y tuvo que cambiar su posición. Y en medio del palacio del faraón tuvo que salir a defender a quién, al egipcio. No, salir a defender a quién, al hebreo que estaban maltratando. Para que Dios lo sacara de su condición y fuera el hombre que llegó a ser, tuvo que cambiar primero su posición. José tuvo que cambiar su posición aún dentro de la casa de Potifar, aún dentro de la cárcel donde estaba. Tuvo que definir muy bien su posición, tuvo que cambiar su posición, y solo que después que cambió de posición, Dios lo sacó de su condición. Es decir, que yo no voy a salir de mi condición hasta que yo no cambie mi posición de cómo yo veo mi condición. David, allí en la cueva de Adulam, dice que tuvo que cambiar su posición dentro de la cueva. ¿Mato a Saúl o no mato a Saúl? Y dice que fue el hecho de que David cambiara su posición, porque a todas las luces humanas, lo que David quizás, lo que Saúl merecía era que David lo matara. En fin de cuentas, había una profecía que pesaba sobre sus hombros de que él iba a ser el rey. Aquí, ahora mismo, sale de eso. No, Dios me libre de poner la mano sobre el ungido de Jehová. David tuvo que cambiar su posición dentro para que Dios lo sacara de su condición y lo llevara fuera. No podemos cambiar nuestro origen. No podemos cambiar nuestro origen, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia nuestro origen. A ver si me entendiste, lo voy a repetir de nuevo. No podemos cambiar nuestro origen, pero sí podemos cambiar nuestra mentalidad. No podemos cambiar nuestra ciudad, nuestro origen. Eso no lo vamos a cambiar. Por alguna razón Dios nos puso allí, pero sí podemos cambiar nuestra dirección. ¿A quién aquí le gusta mudarse? ¿Alguien aquí le gusta mudarse? ¿Alguien aquí le gusta mudarse? Pues si gusta mudarse, te voy a decir, la palabra de Dios te dice en esta mañana, hoy nos vamos a mudar. Fíjese, le voy a invitar a mudarse. Esta es la dirección donde nos encontramos. Condominios Lucas, edificio 2, apartamento 34. Condominios Lucas, edificio, apartamento. ¿A qué le suena eso? Busque Lucas 2:34 ahí un momentico. Vaya conmigo y vamos a leer ahora, poquito a poquito vamos a leer Lucas capítulo 2, los versos del 26 al 38, para llegar al apartamento 34. Lucas capítulo 2, los versos del 26 al 38, dice: Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo,
bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y lo que vas a escuchar a continuación es en esa ciudad donde María estaba, en esa condición que María estaba. Mira cuál era la posición de María ante la revelación de Dios. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Fíjese que allí está la condición de María. ¿Y ahora qué? A ver, espérate, que van a ser un hijo y que va a ser grande y que va a ser fuerte y todas las cosas. Mira cómo piensa la gente que vive en el apartamento 34. Ay. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concedido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, ay, mira la gente que vive en el apartamento 38 ahora, como dice. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Los versos 34 y 38 aparecen dos mentalidades diferentes dentro de la misma ciudad, dentro de la misma condición. En el verso 32 está, espérate, ¿cómo va a ser eso? Es el cristiano. El verso 34 es el cristiano preguntón. ¿Qué le habrá pasado a la hermana que la vi llorando? Oye, me vino al altar y estaba derramando lágrimas. Esa debe tener problema con el marido. Y los cristianos del apartamento 34, ¿usted los conoce alguno? No, aquí no hay de eso. Los cristianos del apartamento 34 son los cristianos preguntones. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso si yo no conozco? Decía María, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Fíjese la mentalidad. ¿Conoce usted alguna vez a un cristiano preguntón? Esos de cuando se está orando y se está ministrando tienen los ojos abiertos porque quieren verlo y entenderlo todo. ¿Y cómo va a ser eso, Ángela, que se me escapó? ¿Cómo va a ser eso que no lo vi? Cuidado con los cristianos del apartamento. Es la misma ciudad, es el mismo condominio, pero son dos actitudes diferentes. Allí está como María, para salir afuera y ser la mujer depositaria de la revelación de Dios que Dios quiso, tuvo que cambiar de posición aún en medio de su condición. Aquí están los cristianos que viven en los condominios Lucas, edificio 2, apartamento 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Las motivaciones, ¿sabe cuáles son las motivaciones de los cristianos del apartamento 34? ¿Conoce usted algún cristiano que vive del apartamento 34? Yo te voy a describir a continuación estos cristianos del apartamento 34. Y después tú me vas a decir si conoces alguno con esa descripción. Y quizás me pueda decir: ay, sí, pastor, no me diga el nombre, ¿ok? Los cristianos, las motivaciones de los cristianos del apartamento 34, dice que son los cristianos que son movidos por la razón. La razón es el marco de conocimiento de procesos naturales. La razón es lo que me guía a entenderlo todo. La razón es la que me dice: tienes que entenderlo todo. Si no lo entiendes, no existe. Si no lo entiendes, no es realidad. No lo hagas hasta que no lo entiendas.
Cuando mis motivaciones son racionales, yo sigo agendas personales. Cuando mis motivaciones son racionales, cuando yo puedo racionalizar, razonar lo que quiero, lo que pretendo, entonces mi agenda no es la agenda del reino, es mi agenda personal. La segunda característica de los cristianos del apartamento 34 es la actitud. ¿Cuál es la actitud de los cristianos del apartamento 34? Esos son los cristianos que lo cuestionan todo. No hacen otra cosa que preguntar. Usted sabe una cosa, tenemos que darnos cuenta. Si usted quiere saber lo que le voy a decir, vaya al mar y póngase a mirar para que usted vea que hay una línea que se llama horizonte. Y que usted se va a dar cuenta que la tierra es curvilínea, la tierra es curva, y llega el momento en que nuestra vista se pierde porque la tierra da una curva. En otras palabras, déjame decir, te estoy diciendo metafóricamente lo que vas a entender. Nuestro entendimiento tiene un horizonte, y como que tiene límites nuestro entendimiento, siempre vamos a tener preguntas. Si las preguntas te van a detener para que creas en los milagros de Dios, nunca vas a ver los milagros de Dios, porque siempre vas a tener preguntas. Porque nuestra razón es limitada. Como que nuestra razón es limitada, siempre vamos a tener preguntas. Y si te vas a guiar por las preguntas, nunca vas a avanzar a los niveles de revelación que Dios te quiere. Nunca te vas a ir de Nazaret a Belén. Ahí está la actitud de los apartamentos, de los cristianos del apartamento 34. ¿Cuáles son las prioridades? Las prioridades de esos cristianos del apartamento 34. La ciencia está por encima de la fe. Fíjese que el planteamiento de María fue hasta un planteamiento científico. No conozco varón. Fue un planteamiento totalmente médico, racional, científico. Mira, mijo, la única manera que yo conozco que una mujer pueda concebir es que conozca que varón. Ahí están las prioridades. La ciencia está por encima de la fe. Oiga, yo conozco cristianos y usted le pregunta un verso bíblico que estudiaron en la clase del viernes, que estudiaron y no se acuerdan, pero pregúntele el nombre del médico primario, el teléfono del médico primario, el nombre del asistente del médico primario y el teléfono de la farmacia. Eso sí se lo saben. ¿Se ríe? ¿Por qué? Porque la ciencia está por encima de ¿qué? De la fe. Ahí está. ¿Cuáles son las prioridades? Que la ciencia está por encima de la fe. ¿Quieres que te haga un recorrido filosófico? Y si te gusta la filosofía, te vas ahora a chupar los dedos. Quizás si no te gusta, pues más a decir, ay, que habló el pastor. Todas esas son malas palabras. No, no son malas palabras. Te voy a hacer un recorrido filosófico para que tú veas cómo es el recorrido de las diferentes manifestaciones de la incredulidad. Aún antes de que Cristo naciera, la filosofía griega había inventado ya algo que se llamaba el dualismo. ¿Sabe qué cosa es el dualismo? La separación del cuerpo y del alma. Y todas esas cosas ya habían inventado. El dualismo salió el gnosticismo. El gnosticismo era que el cuerpo es la prisión del alma. Y fíjese cómo se va separando todo lo natural de lo sobrenatural. De eso salió después una corriente filosófica que se llamó el pragmatismo. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo entiendo, no lo creo. Lo que usted no pueda entender no existe. Esa es la corriente pragmática. Después de eso salió el materialismo. El materialismo es que la materia es preexistente. La Biblia dice que no, que en el principio el Espíritu de Dios reinaba sobre la materia, reinaba sobre las aguas. Después salió el humanismo. Dios no es el centro, el ser humano es el centro del universo. Después salió el secularismo. Dios no es necesario en la vida del ser humano. Así es que el ser humano del siglo XXI le da más prioridad a la ciencia que a la fe. Esos son los cristianos del apartamento 34.
Así que no se le ocurra sacar su licencia, no vaya a ser que ahí diga que usted vive en el apartamento 34. ¿Cuál es la identidad de los cristianos del apartamento 34? Fíjese. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo va a ser eso? Pues yo no conozco a un varón. ¿Cuál es la identidad? La identidad de estos cristianos racionales es la identidad terrenal. El cristiano racional se pasa la vida pensando y cuidando quién usted es aquí en la tierra. ¿Quién soy aquí en la tierra? Ese es el cristiano del apartamento 34. ¿Cómo va a ser eso? Dios dice, pero ¿cómo va a ser eso? Sin embargo, yo le voy a invitar ahora a ir conmigo a los cristianos del apartamento 38. Y mire lo que dice el verso 3 del apartamento 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuáles son las motivaciones de los cristianos del apartamento 38? Las motivaciones de los del 34 es la razón. La del 38 es la revelación. He aquí la sierva del Señor. Yo no lo entiendo, tampoco tengo que entenderlo, pero que se haga conmigo conforme a la palabra de Dios. La revelación es el conocimiento de la inserción sobrenatural de Dios en los procesos naturales. Cuando tú descubres, cuando tú ves cómo Dios sobrenaturalmente incide en las cosas naturales, eso es revelación de Dios. Cuando mis motivaciones no son racionales, sino que mis motivaciones son espirituales, ya yo no sigo mi agenda personal, sigo la agenda ¿de qué? Del reino. ¿Cómo es eso? Yo no conozco varón. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de este hombre? La respuesta racional. El médico que le hubiera dicho a María para solucionar esto: ok, cásate, llégate a tu marido y entonces vas a tener va a nacer el ser. No, Dios tuvo una mejor idea. Muchas veces no recibimos porque queremos recibir las cosas naturales cuando Dios nos está ofreciendo cosas sobrenaturales. No es por el matrimonio, no es la inseminación ni es el proceso natural. Dice Dios: hay cosas que quiero hacer en tu vida sobrenatural. El Espíritu de Dios, sí, es verdad, por aquí puede salir el hijo de José, por aquí podía salir, pero Dios dice: no va a ser así, va a ser sobrenaturalmente. Va a ser sobrenaturalmente. ¿Cuáles las motivaciones de los cristianos del apartamento 38? Ay, ya me está gustando el apartamento 38. Las motivaciones de los cristianos del apartamento 38 son las motivaciones espirituales. ¿Cuál es la actitud de los cristianos del apartamento 38? Los del 34 no hacen otra cosa que preguntar. Cristianos preguntones. Los de acá no hacen otra cosa que decir: pastor, pastora, ministro Félix, Karina, Ángela, ¿qué hago? ¿Cómo sirvo? ¿Qué dice el 38? He aquí la sierva del Señor, dime qué hago. Es decir, que la actitud del cristiano que vive en lo sobrenatural es el servicio. Dime qué hago. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la actitud del cristiano del apartamento 38. Los cristianos del verso 38. Fíjese que no es hacer preguntas, porque fíjese que en los dos lugares usted se va a encontrar que allí está María puesta en el mismo lugar, pero con una actitud diferente. No esperes que Dios te cambie de lugar. Dios, antes de cambiarte de lugar, quiere cambiarte de actitud. Cámbiate del 34 al 38. Allí está
¿Cuáles son las motivaciones, la actitud? ¿Cuáles son las prioridades de los cristianos del apartamento 38? La fe, la palabra de Dios, está por encima de la ciencia. El cristiano del apartamento 34 dice: Dios dice, pero el médico dice. El cristiano del apartamento 38 dice: el médico dice, pero Dios dice. ¿Cómo va a ser eso si no he conocido varón? Dice el de 38: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo reposará sobre ti, y concebirás, y el hijo que tendrás en tu vientre será llamado, qué sé yo, cuánto Dios deposita sobre aquel que se abre a lo sobrenatural. Aquellos que dicen: mi récord clínico dice, mi diagnóstico dice, mi psicólogo dice, mi gastroenterólogo dice, todos los logos puedan decir, pero Dios dice. Así que el del apartamento 34 está preguntando: ¿qué dice el médico de mi condición? Y va a dormir en base a lo que le diga el médico. Y va a dormir bien. Si el médico le dice que está bien, va a dormir mal y se va a tener que tomar pastillas si el médico dice que está mal. Pero el del 38, ¿sabe lo que dice? En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque el diagnóstico del médico me hará vivir confiado. Dice, no, dice: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando la palabra de Dios está por encima que la palabra humana. Cuidado, porque tantas veces nos queremos aferrar a cosas que Dios ya nos quiere quitar, y por eso es que muchas veces no entendemos la palabra. Y queremos muchas veces aferrarnos a cosas, aferrarnos a gente, aferrarnos a seres queridos, cuando Dios te dice: ¿le llegó la hora? ¿Le llegó la hora? ¿Usted quiere algo más sobrenatural que la vida eterna? ¿Usted quiere algo más sobrenatural que una persona pase a la presencia del Señor? Fíjese cómo le digo, aún allí llega la gracia y el poder de Dios. Es donde estoy parado en las promesas de Dios. ¿Cuáles son las prioridades de los cristianos del apartamento 38? La fe está por encima de la ciencia. La palabra de Dios está por encima de la palabra del hombre. ¿Cuál es la identidad de los cristianos del apartamento 38? Los del 34 se pasan la vida pensando: ¿quién soy en la tierra? Los del 38 se pasan la vida pensando: ¿quién soy en el reino de los cielos? ¿Qué parte soy del propósito eterno de Dios? Hay un master plan, hay un plan maestro de Dios con todo el universo, y yo la única pregunta que me tengo que hacer es: ¿quién soy yo en medio del plan de salvación de Dios? Yo no tengo que preguntarme quién soy en la tierra, yo tengo que preguntarme cómo soy conocido en el cielo. María no dijo, fíjese que el verso 38 está diciendo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. María no dijo: ya entiendo, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios. No. María dijo: he aquí la sierva del Señor. Y te voy a decir una cosa: no existiría Navidad si María no se hubiera mudado del apartamento 34 al apartamento 38. No va a llegar la Navidad a tu casa. Puedes comer mucho pavo, carne de puerco, poner el arbolito, vestirte de Santiclós. Puedes hacer muchas cosas, puedes gastar mucho dinero, puedes invertir todo lo que tú quieras. Cristo no va a llegar a tu condición, a tu ciudad, a tu hogar, a tu familia, hasta que no te cambies del apartamento 32, del 34
al apartamento 38. Te voy a hacer una pregunta personal y cerciórate de no mover tu cabeza ni al norte, al sur, ni al este, ni al oeste. Te voy a hacer una pregunta personal. Cerciórate de no mover tu cabeza. Mira a ver si tu vecino mueve la cabeza, porque esto es una pregunta dura. ¿Cuánto ha cambiado tu condición de la Navidad pasada a esta Navidad? Vamos, no me muevas la cabeza, porque Dios conoce la respuesta. ¿Cuánto ha cambiado tu condición de la Navidad pasada a esta? Y quizás tengas que descubrir que la Navidad pasada estabas en el 34 y todavía en el 2018 a estas alturas ¿estás dónde? Haciéndote preguntas en vez de creer en la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser eso? Yo sé que Dios dice, ya yo sé lo que Dios dice. Fíjense que todos viven en el condominio Lucas. ¿Saben qué es el condominio Lucas, no? Todos son cristianos, todos celebran la Navidad, pero no todos tienen la revelación de Dios. ¿Cuánto ha cambiado tu condición de la Navidad pasada a esta Navidad? Es muy posible que la respuesta sea que porque todavía estamos viviendo en el apartamento 34. Todavía somos cristianos, le Lucas 2:34. Acá está la respuesta. ¿Quieres que te describa? ¿Quieres que ahora te cierre, que te le ponga la cereza al pastel? ¿Quieres que te describa a los cristianos del apartamento 38? Eso no lo hago yo. Eso lo hace la palabra de Dios. Aleluya. Mira lo que Dios te está ofreciendo para que te mudes en esta mañana. Los versos del 35 al 37. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo ¿Cuántos están saboreando eso? te cubrirá con su sombra. A ver, espérate. Dime si lo que vas a escuchar lo vas a decir. A ver, espérate, voy a grabar. Espérate. Tú sabes cómo es eso. Espérate, dale para atrás de nuevo que voy a grabar. No voy a oír, voy a grabar. Aleluya. Recíbelo. ¿Estás listo ya para grabar? Levanta la mano todos los que están listos para grabar. Poderoso Dios. Tira, pastor. Aleluya. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Wow. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ay. He aquí tus parientes también han concebido la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. Yo quiero vivir en el apartamento 38. Yo quiero la Navidad en mi ciudad, pero yo quiero en medio de mi ciudad cambiar de posición. Yo quiero en medio de mi condición cambiar de posición. ¿Cuántos quieren hoy mudarse? Del 34 al 38. Y yo decir, quizás yo he descubierto que todavía estoy de la Navidad pasada, estaba en el 34 y todavía en este momento, hasta que entré por esa puerta, estoy en el 38, pero yo hoy en el 34, pero yo hoy salgo de aquí en el 38. Yo hoy me cambio de posición en medio de mi condición. Para que Dios me saque de mi condición, yo hoy me cambio de posición. Para que Dios me saque de mi condición, yo hoy me cambio de posición. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Y gracias por el pueblo que receptivamente está aquí para decirte, Señor, me abro a tu revelación. Yo quiero ser cristiano espiritual, no racional. Yo no quiero ser un cristiano preguntón. Yo quiero ser un cristiano de acción. Yo quiero que mi fe esté por encima de la ciencia. Yo creo que en mí reine tu palabra, no la razón. Yo quiero que mi identidad sea la identidad no de la tierra, sea mi identidad en el cielo. Yo quiero entender cómo yo soy parte de tu proyecto eterno.
Yo quiero, Señor, que tú en esta Navidad tú empieces a cambiar mi condición, cambiándome la mentalidad, cambiándome el corazón, cambiándome la razón, cambiándome el carácter, cambiando mis conceptos, cambiando mis prioridades, cambiando mis formas de pensar, cambiando mis conceptos políticos, cambiando todos mis caprichos, cambiando todas mis costumbres. Yo hoy quiero salir del 34 al 38. Yo hoy, Señor, quiero ser, oh Señor, el que entré a este lugar pero con una mente diferente. Yo entré por este lugar haciéndome tantas preguntas y yo salgo de este lugar diciendo: he aquí el siervo y la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y si ese es tu deseo, ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie en esta mañana y deja que el Espíritu Santo trate contigo allí. Y en medio de tu adoración tú puedas decirle: Señor, cambia mi condición. En medio de tu adoración tú puedas decirle: Señor, cambia mi condición. Cambia mi condición, Dios. Sabiendo que Dios, lo que vamos a participar a continuación no es otra cosa que la mesa tuya. Pero esta, Señor, que mesa que cae justo en el principio del Adviento navideño, nos está diciendo en esta mañana: no, esta no es una comunión más. No, esta no es una santa cena más. No, esta es una movida, esta es una mudada. Yo hoy esa santa cena, yo hoy quiero cambiar de mente, quiero cambiar de corazón. Yo no quiero que esta sea una Navidad más. Yo quiero que la Navidad en mi ciudad me cambie el carácter, me cambie la condición, me cambie mi posición. Yo quiero hoy vivir bajo la revelación del Altísimo. Que esta sea, Padre Celestial, una iglesia de Lucas 2:38. Que dejemos de ser una iglesia de Lucas 2:34 para ser una iglesia de Lucas 2:38. Y en el nombre de Jesucristo, por medio de la revelación tuya, nos levantemos en el poder del Espíritu de Dios. Hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy. ¿Cuándo pueden decirlo? Solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Y ahora caen las murallas, caen las cadenas.